Está con nosotros Janet Slat, quien es psicóloga. Con ella vamos a hablar sobre el divorcio, cómo las experiencias de la separación de los padres afectan a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y también con la intención de ofrecer herramientas e informaciones a los padres que están en este proceso para que hagan este procedimiento lo menos doloroso y que afecte lo menos posible a la salud mental de sus hijos. Bienvenida, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo afecta el divorcio a los hijos? Sí, bueno, lamentándolo mucho, cada vez más en nuestro país se está experimentando, o sea, la tasa de divorcio en el país es muy frecuente. Lo ideal fuera de que no existieran divorcio y que las parejas trataran de por lo menos salvar. Que murieran juntos. Exactamente. Uno entiende que hay situaciones que son... que es necesario una separación, pero por lo regular entiendo que las parejas deben tratar un poquito más para salvar su matrimonio, y eso también le da estabilidad a sus hijos. Pero ¿qué sucede cuando eso no está? Que es cuando ya los padres se divorcian por cualquier razón. Es un proceso doloroso para todos los que están involucrados, claro, entiéndanse, sí. Papá, mamá e hijos. Y para los hijos es especialmente más doloroso en el sentido de que pierden lo que es su estabilidad. O sea, si papá se va, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo yo voy a ver a mi papá? ¿Cómo mi mamá? ¿Cómo va a manejar la situación? Entonces, cuando están en el proceso del dolor que significa el divorcio, que muchas veces, aunque la pareja quieran ya terminar y tal vez no exista el amor que al principio había, como quiera es un proceso doloroso. Sí, claro, porque es una pérdida, es una ruptura. Exactamente. Entonces, cada quien, entiéndase, papá y mamá están viviendo su propio dolor, su propio duelo, y se lo olvidan en muchas ocasiones que los hijos están ahí. Claro. Y muchas veces lo involucran. Yo pienso que uno de los errores gravísimos que cometen los padres, y yo pienso que quizás en este caso las madres, es involucrar a los hijos en este proceso, darle información, decirle, desahogarse. Entonces, exactamente, cómo esta informaciones que se comparten con los hijos respecto incluso a la problemática o al motivo del divorcio afecta a los hijos. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes específicamente, cuando ha habido una situación de infidelidad, que vamos a decir en el caso de que sea el papá, o puede ser también el caso de la mamá, pero vamos a hablar del caso del papá. Que la mamá comience, no, porque tu papá esto, tu papá aquello. Entonces eso crea mucho resentimiento, mucho dolor en el adolescente, y puede afectar también su autoimagen en el caso de varón, y también a la hembra en cuanto a su relación futura con una pareja. Entonces lo ideal es que los hijos no tengan mayores informaciones respecto a la problemática que existe en la pareja. Los hijos hay que darle información, hay que informarlo. Lo que hay que saber qué cosa uno le va a decir, porque de una forma u otra ellos se van a enterar. Pero, y si no se le dice, se le crea mucha expectativa de qué es lo que está sucediendo, y en el proceso de divorcio los hijos crean mucho sentimiento de culpa y piensan que a lo mejor se están divorciando por mí, o yo debía haber hecho más para que ellos permanezcan juntos, y ahí es que donde ellos tratan de que papá y mamá se reconcilien, aun cuando ya se han divorciado y tienen un tiempo divorciado, siempre el hijo tiene la esperanza de que papá y mamá vuelvan a juntarse. Entonces, por eso es importante que mamá o papá le den la oportunidad a sus hijos de hablar y decirle cómo se sienten, cuáles son sus preocupaciones.
Si usted no está en capacidad de manejar en eso por su propio dolor, entonces lo recomendable es que busquen ayuda para que sus hijos también tengan un espacio donde ellos puedan canalizar todas sus inquietudes, sus temores, porque se piensan, bueno, si papá se va, ¿dónde vamos a vivir nosotros? Económicamente, ¿cómo vamos a estar? O sea, hay una serie de factores que afectan a los niños. Okay. Entonces es por todo este proceso que los niños y las niñas transitan durante el divorcio de los padres, les puede afectar de muchas maneras. Es por ello que ustedes han entonces diseñado, creado grupos de apoyo para niños que están en este proceso. En este proceso, son donde se les brinda la oportunidad de compartir con otros que están en una misma situación. Cuando ellos escuchan a otros que están en su misma situación, la carga se le hace más suave, pero también dice, óyeme, pero yo también me sentía de esa forma. Y la experiencia de los demás más las herramientas que la psicóloga le ofrece lo ayudan a ellos en este proceso. ¿Cuál es la finalidad de grupos de apoyo? Sé que es una estrategia que se utiliza en muchos procesos o enfermedades, mujeres víctimas de violencia, por decir, niños y niñas que están en un proceso de enfermedad. Exactamente. ¿Cuál es el fin del grupo de apoyo? ¿Qué es lo que busca un grupo de apoyo? Bueno, en el caso específico del grupo de apoyo de niños y adolescentes en proceso, de padres en proceso de divorcio, es precisamente darle la oportunidad de que ellos puedan expresar cuáles son sus angustias, sus preocupaciones, escuchar a otros que han pasado por situaciones semejantes y darle la oportunidad también de tener herramientas que lo ayuden a ellos a manejar la situación. De, por ejemplo, casos de que diga, bueno, yo me siento mal con mi papá, pero mi mamá no quiere que yo lo vea, por ejemplo. Ayudarlo a ellos a cómo manejarse de tal forma de que convenzan a la mamá, o por lo menos trabajarlo, de que sí puedan, porque el divorcio no es padre e hijo o hija, sino papá y mamá. Sí, claro. Entonces eso es algo que debemos ir entendiendo cuando estamos pasando por este proceso, de que los padres no podemos prohibirle a ellos. Lógico, hay situaciones donde la vida de la otra persona puede estar en peligro, pero si no hay peligro, que le den la oportunidad de compartir con sus padres. ¿En este grupo los papás pueden participar o solamente son los niños? Son los niños, pero también tenemos en proyecto crear uno para personas que están en un proceso de divorcio, donde ellos también puedan hablar y compartir su experiencia, y a partir de ahí también enriquecerse en base a herramientas y la experiencia de los demás. Porque también la persona que pasa por un divorcio muchas veces se siente culpable y piensa, por culpa mía pasó tal cosa, yo debí tal cosa, y tal vez no necesariamente fue así. Claro, y yo pienso que debe ser una experiencia más gratificante para los niños poder escuchar que otros viven una experiencia parecida, que no es el único, compartir cómo se sienten, y así quizás no ir a donde un terapeuta o un psicólogo él solo, que muchas veces los niños y sobre todo los adolescentes tienen un poquito de resistencia para aceptar ese tipo de ayuda, sobre todo los adolescentes. Sí, y que muchas veces van y no hablan, porque no están en condiciones de compartirlo con un adulto, lo que tal vez sí van a compartir con personas de su propiedad. Sí, hemos hablado en varios procesos del divorcio y sobre todo toda la situación que ello implica cuando se hace un proceso muy traumático, cómo esto afecta a los hijos, y lo que queremos insistir es que definitivamente es una separación de la pareja y que los hijos no tienen que participar en esto, al contrario, ellos son los que la llevan mal porque ciertamente no tienen... lo están perdiendo. Claro, están perdiendo todo, están perdiendo a ambos, aunque luego, claro, la propia experiencia llevándola hasta convertirla en una fortaleza puede darle habilidades. Claro que sí. Como por ejemplo, ¿qué pueden sacar los hijos
de padres divorciados, cuando este proceso se ha llevado en buena lid, que no ha habido violencia y que los hijos puedan salir fortalecidos? La mayoría de las veces, cuando se ha manejado muy bien, la experiencia de tener dos casas, aunque parezca contradictorio, sí, para ellos es rico. Ok, de lunes a viernes yo estoy con mi mamá, pero cuando voy donde mi papá también tengo mi espacio. Ellos necesitan sentirse que ellos pertenecen en ese espacio. Aún la pareja rehaga su vida, o sea, donde cada quien tenga su pareja, que tal vez su pareja también tiene sus propios hijos. Entonces, puede ser una experiencia gratificante porque se ve como una familia más amplia. Pero es también compleja. Una familia ensamblada es compleja. ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces, aprovechando que hablamos de este tema, de una familia ensamblada, los míos, los tuyos y los nuestros? Exactamente. ¿Cómo manejarlo? Sí, bueno, lo primero es que la pareja, o sea, si yo, por ejemplo, me caso con una persona que tiene hijos de su primer matrimonio y yo también, lo primero es saber que no soy la mamá y aunque yo quiera tener reglas claras en la casa, pero eso es un tema que debo conversarlo con mi pareja, y se establece ya como la pareja cuáles son las reglas que uno va a establecer. Eso es importante establecerlo de principio. De un principio con su pareja, inclusive la parte económica, todas esas cosas hay que hablarlo, porque también sucede que cuando una persona se divorció, que los hijos no están hay muchos sentimientos de culpa. Entonces el papá, que no lo ve durante la semana, nada más los fines de semana, no quiere asumir el rol de ser el que pone reglas, sino más bien el que complace, el papá no es. Exactamente. Claro. Y debe asumir su rol como tal. Inclusive, una de las recomendaciones que se le da a la pareja que se divorcia es que hay cosas que ellos tienen que ponerse de acuerdo por el beneficio de sus hijos, aunque no quieran saber, no se hablen. Pero hay cosas que deben ponerse de acuerdo. Hay una cosa que se hace, un error que se comete con mucha frecuencia, es utilizar a los hijos de mensajero, de intermediario. Llama a tu papá para que no ha mandado el dinero. Me suena conocido. Sí. Entonces, algunas veces el hijo se siente mal porque es el que tiene que pedirle a su papá eso. Y los papás tienen que tener cuidado, porque cuando los hijos observan que papá y mamá no tienen una buena comunicación, entonces manejan la situación a su favor. No, pero mi papá me dio permiso para yo ir a tal concierto, por ejemplo. O al papá, no, mi mamá me dejó ponerme, por ejemplo, en el caso de las hembras, tal ropa. Entonces, si los dos tienen comunicación y se ponen de acuerdo, ese tipo de situaciones se evitan. O sea, no se dan. Porque ya ellos saben que independientemente papá y mamá tienen comunicación y están de acuerdo. Retomando al grupo de apoyo, ¿cuándo van a iniciar? ¿Cuáles son las edades? Teníamos para iniciar precisamente hoy, día 2, pero un grupo de madres no pidió para posponerlo porque están en campamentos, algunos se van de viaje, y lo vamos a empezar ahora en agosto. La fecha todavía no la tenemos exacto, pero sí van a ser martes y jueves de 4:30 a 6:30. Inicialmente habíamos pensado 2 veces en la semana, pero entendemos que un grupo de apoyo empezamos, trabajamos y van saliendo en el camino a medida que se vayan. Exactamente. Y las edades son de 10 a 12, de 10 a 12, y los más grandes, que son ya de 13 en adelante, que son los que van a hacer los grupos de adolescentes. Que es el grupo que usualmente más sufre en este proceso. ¿Los adolescentes? Sí, los adolescentes, porque también está el ciclo de vida en lo que se encuentran. Usualmente ellos tienen sus propios conflictos
Y cuando se le agrega esto. Se le agrega esto. Okay, perfecto. Bueno, dirección, teléfono. Okay, estamos en buscar más información. Exacto. Para más información pueden llamar al 809-687-7164. Estamos en la Capitán Eugenio de Marchena, el número 35, en la Torre Juliana Consuelo, apartamento 3A. Eso queda, le voy a dar un pequeño anuncio, frente a Funglode. Ah, ok, bueno. Se lo digo así porque la mayoría de las personas se saben dónde queda. Bueno, pues Janet, gracias por venir y éxito. Espero que esta oportunidad que se le da a los niños y a las niñas que están viviendo el proceso de divorcio pues pueda ser bien utilizado, porque ciertamente cuando los niños están pasando por situaciones difíciles, muchas veces los papás no le dan la importancia que tienen esos procesos en su vida. A veces le esconden informaciones para no preocuparlo, pero los niños son súper listos, o si no, le dan informaciones de más, pero no le dan ese apoyo y ese proceso que ellos necesitan. Así que yo les sugiero que si están pasando por esta situación, pues es una buena opción para que sus niños y sus niñas estén bien acompañados. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en breve. País se está experimentando, o sea, la tasa de divorcio en el país es muy frecuente. Lo ideal fuera de que no existieran divorcio y que las parejas trataran de por lo menos salvar. Que murieran juntos. Exactamente. Uno entiende que hay situaciones que son... que es necesario una separación, pero por lo regular entiendo que las parejas deben tratar un poquito más para salvar su matrimonio, y eso también le da estabilidad a sus hijos. Pero ¿qué sucede cuando eso no está? Que es cuando ya los padres se divorcian por cualquier razón. Es un proceso doloroso para todos los que están involucrados, claro, entiéndanse, sí. Papá, mamá e hijos. Y para los hijos es especialmente más doloroso en el sentido de que pierden lo que es su estabilidad. O sea, si papá se va, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo yo voy a ver a mi papá? ¿Cómo mi mamá? ¿Cómo va a manejar la situación? Entonces, cuando están en el proceso del dolor que significa el divorcio, que muchas veces, aunque la pareja quieran ya terminar y tal vez no exista el amor que al principio había, a los padres que están en este proceso, para que hagan este procedimiento lo menos doloroso y que afecte lo menos posible a la salud mental de sus hijos. Bienvenida, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo afecta el divorcio a los hijos? Sí, bueno, lamentándolo mucho, cada vez más en nuestro país. Está con nosotros Janet Slat, quien es psicóloga. Con ella vamos a hablar sobre el divorcio, cómo las experiencias de la separación de los padres afectan a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y también con la intención de ofrecer herramientas e informaciones